esta tarde. Como siempre le doy infinitas gracias al Señor por su misericordia, por su amor, y a nuestra Madre María por estar presente en este fin de semana en medio de nosotros, porque hemos sentido su presencia, la unción en las oraciones y en esos temas maravillosos que nos han venido presentando los hermanos. Yo quiero comenzar este tema haciéndole una pregunta. Exceptuando Nicaragua, o sea que es el país donde nacimos, espero que todos los que estamos aquí seamos nicaragüenses, exceptuando Nicaragua, ¿en cuál país le hubiera gustado nacer? Si Dios te hubiera dado a escoger de que nacieras en el país que vos querés, ¿en cuál hubiera sido? ¿Cuál hubiera seleccionado? Levanten la mano, no se me amontonen, levanten la mano. A ver, hermana. ¿Me escuchó lo que dije? Yo dije exceptuando Nicaragua, porque es el país que todos nacemos. ¿En cuál país te hubiera gustado vivir? No me digan así, solo levanten la mano y yo les doy la palabra. A ver ahí atrás. Brasil, le encanta la rumba, lo que es todo. Israel, muy bien. A ver. Él quería continuar siendo el pueblo de Israel. ¿Ok? Roma, estamos iguales, me hubiera encantado en Roma. A ver, España. ¿A dónde? En China. Ok. Le vamos a dar, ellos han querido que esa fuera su nación, ¿verdad? Les preguntamos en cuál te hubiera gustado. Entonces, todos los que participaron, vamos a esperar que terminen los hermanitos allá. Ok, gracias. Entonces, ellos, los que participaron, los hermanos y hermanas que participaron, hubieran deseado, si fuera de Nicaragua, nacer en esa nación. Quiere decir que hay algo que les atrae, algo que les une con ese país en donde hubieran deseado nacer. Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque nosotros vamos a hablar de un país donde todos estamos unidos en él. Vamos a ir hablando de una nación, un nuevo pueblo para todos. Además del país donde nacimos, que es Nicaragua, vamos a ver un nuevo pueblo para todos, una nación. Ok, ya nos vamos adentrando, se dice adentrando, sí, ¿verdad? Ya nos vamos adentrando en este retiro, en este fin de semana. Hemos visto ya 4 temas y vamos al 5º tema que en este momento. Y ya vimos cómo ante el caos que había originado por el pecado, Dios llamó, eligió y formó a un pueblo del cual iba a nacer un Salvador por la promesa que Él nos había hecho en el paraíso. De una promesa de que un hijo de la mujer iba a aplastar la cabeza del maligno y ese hijo iba a ser el Salvador. Esa fue la primera promesa que nos hizo en Génesis 3:15 en el protoevangelio. Entonces, ante el caos del pecado, el hombre, ¿cómo le responde a Dios? Le responde realmente de acuerdo a cuando nos dio el paraíso con el pecado. Entonces, ante el caos del pecado y porque el hombre necesitaba ser salvado, Dios vuelve a tomar la iniciativa y nos hace esa promesa de salvación. Y decíamos que comienza a formar su pueblo, el pueblo elegido, con Abraham. Decide formar a su pueblo, formarlo, criarlo primero y después formarlo, ¿verdad? Educarlo mediante la palabra de los profetas. Y eso lo vimos al inicio con el primer tema de este curso, que ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba el tema? El primer tema que vimos, las raíces de la iglesia. A mí me encanta el padre Luis, ¿cómo se llama? Luis Alfonso, de la Escuela de Evangelización San Andrés, que dio este primer curso a la diócesis de Granada. Hay algunos que están aquí que yo creo que participaron. Y él decía, en mi pueblo México dicen las raíces, dice,
los campesinos. Y él siempre que se refería a las raíces decía las raíces de la iglesia. Entonces, y él era campesino y por eso se sentía rico para él decirle las raíces de la iglesia. Entonces esa fue la primera que vimos, ¿verdad? Las raíces de la iglesia y cómo se hunde en el Antiguo Testamento las raíces de nuestra iglesia y cómo se reflejaba en la iglesia hoy. Después vimos, sí, y decíamos en ese momento que ya comenzaba a ir viendo la descomposición del rayo de luz al pasar por el prisma de la fe. Y vimos ese primer tema y decíamos que era el color rojo, el primer tema. Después vimos el segundo tema y ya comenzamos a ver el acontecimiento maravilloso que era Jesús el reino y la iglesia. Y decíamos que Jesús predicó, ¿qué cosa? El reino. Y que el reino era nuestra meta final y que la iglesia estaba al servicio del reino y es el medio clave para llegar al reino. Entonces nos presentó Manuel un tema hermosísimo y lindo, que es el segundo tema y que tenía el color, ¿qué color? Anaranjado. Ya iba más bonito todavía ese prisma. Después tuvimos, Luis hoy por la mañana nos presentó el nacimiento de nuestra iglesia a través de ¿qué? De los brotes de la iglesia. Esos 4 momentos maravillosos. ¿Y qué color era? Amarillo, dice el hermano. Perfecto. Y ahora la Chilito nos presentó la iglesia como ¿qué? Como sacramento de salvación. Y ese es un tema maravilloso porque, como nos decía Fabiola ayer, ya íbamos a ir descubriendo en estos temas aspectos que nos habían quedado muy claros. La Chilito les puso una cascarita al comienzo y todititos los que están aquí cayeron, porque dijo Chilito, ¿por qué la iglesia es el único medio de salvación? Y todos dijeron, por los sacramentos, por tal cosa, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta, y al final ella lo dejaba bien claro, ¿la iglesia es el único medio de salvación? No, ¿verdad? Ella lo explicó claramente y nos dijo que Cristo Jesús sí es el único medio de salvación, es el único puente, es nuestro Salvador. Es el único medio de salvación, Cristo Jesús. Pero podemos llegar al cielo. Escuchen, miren, es muy importante lo que estamos ahorita viendo. Ustedes están ahí hablando de otras cosas y después este tema que lo estoy reforzando por lo vital que significa para nosotros y para que tengamos clarísimo, ¿verdad? Cuando nos pregunten de nuevo cuál es nuestra iglesia es el único medio de salvación y por qué, sí, ya no vamos a decir así como lo repetimos. Entonces decimos que Cristo Jesús es el único medio, pero podemos llegar al cielo por diferentes caminos. Eso sí es claro. Entonces, Chilito nos decía que la iglesia es la que posee los medios de salvación. Y esa iglesia es la supercarretera que nos facilita llegar a la tierra prometida. El puente es Jesús, pero la supercarretera es la iglesia y nosotros podíamos llegar, ¿verdad?, a esa salvación, a ese reino, a través de una limusina en la supercarretera, aunque hay otros que quieren llegar por vereda, quieren llegar por otros medios. Otros van por el atajo, y aquí veían unos que estaban colgados, otros que iban por otro medio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la dicha de pertenecer a nuestra iglesia, que es la supercarretera. Entonces, ¿y saben por qué van por atajo muchos? Porque no conocen la supercarretera, no tienen la dicha y la maravilla que tenemos nosotros los que estamos aquí. Entonces, pero si nosotros conocemos la supercarretera, sería ilógico totalmente que nos fuéramos por otra vía. Por eso es que no entendemos nosotros como hermanos que son católicos, pueden después salirse de la iglesia católica e irse a otra, a veces hasta sectas, se van a sectas.
Y tenemos la dicha también que hay gente que son bien brillantes, que fueron pastores protestantes, con doctorados, con unas especialidades, que hoy vemos que han regresado a casa y vemos que ahora lo tenemos en la Iglesia Católica. Hay un programa en EWTN que se llama Regreso a Casa, Regreso a Roma, donde ellos presentan sus testimonios. Y aquí viene una de esas personas constantemente a Nicaragua, ¿verdad? Casanova, donde da su testimonio. Y también hay otro montón que a la inversa de muchos los tenemos aquí. Y saben una cosa, eso está constituido, como lo leía la Chilito, en la Redentoris Missio número 10, que dice: los paganos, escuchen, los paganos que no han escuchado el Evangelio pueden salvarse de una forma misteriosa que solo Dios sabe. Dice nuestra iglesia, el magisterio de la iglesia, en la Redentoris Missio. Y en el catecismo, en el 847, ¿verdad? También lo dice de una manera clara. Lo voy a leer del catecismo. Escuchen lo que dice en el catecismo de nuestra iglesia. 847. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿Es claro o no es claro? Sí. Entonces nosotros, como católicos, debemos de estar clarísimos que hay otros medios de salvación, ¿verdad? Pero que la mejor forma, porque nos representa, nos ministra y administra los sacramentos, es nuestra iglesia, ¿verdad? Que es el sacramento universal de salvación. Es la supercarretera. Nosotros entonces tenemos que estar claros que quienes no conocen el designio de Dios, y muchos de ellos no es porque no quieran, sino porque no han tenido la oportunidad, ¿verdad? Y el papel de la iglesia, se podrían salvar, dice nuestra iglesia, por camino misterioso, siguiendo su conciencia y valorando las semillas del verbo esparcidas en su cultura. Sí, como dice Luis, una tribu en el Amazonas que no conoce, no se le ayuda a evangelizar porque no han tenido, pero vive en su conciencia con los aspectos de su cultura y viven los valores del reino, aún sin saberlo, pues ellos tendrán salvación. Entonces, si se salvaran solo cristianos, fijémonos bien, solo católicos, solo cristianos o solo católicos, ¿qué porcentaje del mundo aprovecharía de la sangre de Cristo? Y la sangre de Cristo, para que fue derramada hasta su última gota de su sangre preciosa, ¿para qué? Para la salvación ¿de quién? De todo el mundo. Entonces, tenemos que ir claramente definiendo estos conceptos para que no estemos equivocados ni busquemos a veces como posiciones muy cerradas que no escuchamos. Los católicos que somos formados, y este es el objetivo del obispo en este momento, es para que vayamos avanzando en nuestra formación y en nuestro crecimiento de fe. Ok, vamos a entrar entonces a nuestro tema. El objetivo de este tema, que se llama Iglesia, Pueblo de Dios, que me toca presentarles a ustedes, es descubrir cómo los creyentes y discípulos de Jesús somos el pueblo de Dios. Que descubramos nosotros eso y que estemos seguros y seguras que somos el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza, de la nueva y eterna alianza. Somos el pueblo de Dios.
Ciertamente, y eso lo tenemos que tener claro para que no evitemos las posiciones abiertas y las posiciones cerradas en extremos del pueblo de Israel. Tenemos que estar claros que no se trata de un privilegio de que nosotros tenemos la sangre de Abraham. Y como nosotros tenemos la sangre de Abraham, somos privilegiados y por lo tanto por eso somos el pueblo de Dios. No, hermanos, no se trata de eso. ¿Saben por qué? Porque como lo dice en Mateo 3:9, la palabra de Dios, Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Eso es lo que nos quiere decir, porque ustedes son el pueblo de Dios, no se crean que traen la herencia directa de Abraham y que por lo tanto son privilegiados. Sí somos privilegiados, pero por otra razón, porque nos encontramos en nuestra iglesia, porque la queremos, porque la amamos, porque la estamos redescubriendo con unos colores maravillosos que se nos están mostrando. Ay, por cierto, el color que nos toca a nosotros en este tema, ¿cuál es? El celeste, es el celeste. Después del verde está el celeste. El verde fue Luis, es cierto, la Chilito fue celeste y nos toca... A ver. 1, 2, 3, 4, el celeste era, está bien. Estaba bien desde el comienzo, ustedes fueron los que me movieron el piso. Ok, es el celeste. Ok, ahora vamos a ver los elementos que nos constituyen en el pueblo de Dios. Los vamos a ir viendo bastante rapidito, porque no nos podemos detener por el tiempo. Después falta otro tema que es muy importante y es un poco más larguito. Entonces, decíamos que Dios eligió a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob como su pueblo. Eso es una realidad y es una verdad. Sin embargo, Pedro afirma, primera de Pedro 2:9, que nosotros somos el pueblo elegido. Miren qué cosa más bella de pasaje. A mí, honestamente les digo, este pasaje a mí me mueve el piso, porque para mí me hace sentir la mujer más dichosa del mundo de saber que formo parte de ese pueblo elegido. Miren las bellezas que nos dice. Ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Miren qué belleza, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Por Dios bendito, yo me siento que no me aguanto aquí, que no me aguanto de la felicidad y del gozo, de sentirme realmente que formo parte de ese pueblo. Vamos a ver entonces las características de este nuevo pueblo de Dios, al que se le llamó Israel de Dios. En Gálatas 6:16 podemos ver que se le llamó el Israel de Dios. Primero vamos a ver el origen, ¿de dónde nace? Aquí Luis nos va a ir poniendo el origen. ¿Cuál fue el origen del pueblo? El corazón de Dios, la Pascua de Jesús y la convocación del Espíritu Santo. Eso es el origen del pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios, ¿de quién estamos hablando? De nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Iglesia. Estamos hablando del origen entonces del pueblo de Dios, el origen de la iglesia. Entonces este pueblo hunde sus raíces en el corazón de Dios. Ya lo veíamos en las raíces. En el corazón de Dios, que quiere salvar ¿a quién? A todos nos quiere salvar. Entonces, desde representa, decíamos, a Dios Padre. En su corazón ya tenía Él
puesto de que quería salvar a todos los hombres por medio de Jesucristo. Y por esto es un pueblo que merecía ese Mesías. En Efesios 1:4 nos dice la palabra de Dios: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia y en el amor. Palabra de Dios. Efesios 1:4, miren qué lindo. Y también en Efesios 1, del 3 al 6, nos dice la palabra de Dios: Dios nos ha elegido en Cristo antes del Efesios 1, del 3 al 6. Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. No se me duerman, van a pasar a cantar dentro de un ratito. Ok, entonces quiere decir esto que Jesús forma a su pueblo en la nueva alianza con su sangre. Ya Luis lo decía en los temas anteriores. Y también en la Pascua de Resurrección. El Espíritu Santo convoca a esta nueva iglesia a través del ministerio apostólico, a través de los apóstoles, de la palabra y de los signos. Y lo hace en Pentecostés. ¿Por qué? En Pentecostés fuimos convocados todos los linajes de la tierra. Entonces fuimos convocados a formar parte de la nueva creación. Toditos, todos los que estamos aquí sentados y los que están afuera. Por gracia de Dios, todos fuimos convocados a formar parte de ese nuevo Israel de Dios, de ese pueblo de Dios. Ok, entonces ya vimos el origen, ahora vamos con la bandera. Miren que aquí vamos poniendo cuáles son las características del pueblo de Dios, de este pueblo de Dios que estamos redescubriendo ahorita. Entonces ya vimos qué cosa, el origen. ¿Y ahorita qué vamos a ver? Vamos a ver la bandera. ¿Cuál es la bandera del pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene una bandera de 3 colores. Una banderita de 3 colores. Eso nunca se nos debe olvidar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios participa de la triple misión de Cristo: enseñar, santificar y regir. Si lo queremos poner desde nuestras propias perspectivas, no desde la perspectiva de Cristo, es porque nosotros somos un pueblo sacerdotal. La segunda también, la primera, profético, sacerdotal, ¿y qué? Y regio. ¿Y qué es lo que decía Luis? Que esas características las habíamos adquirido ¿con qué? Con el bautismo. Entonces somos un pueblo con una triple dimensión y por eso tenemos representada por una bandera de 3 colores. Entonces, ¿de a dónde nos viene lo profético? Porque somos un pueblo profético. Nos viene que tenemos que proclamar y testificar las maravillas que Dios nos transportó de las tinieblas a la luz. Nosotros tenemos que ser testigos, proclamadores de la palabra, proclamadores del evangelio. Y desde esa perspectiva, ¿somos proféticos sí o no? Ok, no somos como los profetas del Antiguo Testamento, que Dios de una forma los llamaba y a veces de una forma audible, y le decía al pueblo: Dios dice esto y esto, y esa era palabra de Dios, así se manifestaba. En nuestros tiempos, esa misión profética se refleja no de esa manera. Tiene que ser algo muy excepcional, porque los misterios de Dios no los conocemos, para que llame a alguien y decirle a mi pueblo esto y esto y esto, hasta que se me paran los pelos. Pero hay gente que lo hace en nombre de Dios. Y eso, miren hermanos, lo peor que podemos hacer es tratar de manipular la palabra de Dios. Y si lo hemos hecho, pidamos perdón por hacerlo,
porque no podemos manipular la palabra de Dios. El profetismo nuestro que adquirimos en el bautismo es el profetismo de proclamar la palabra de Dios y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces decíamos que somos profetas. Lo siguiente, sacerdotes. Somos sacerdotes. ¿Y saben por qué? Porque estamos consagrados a Dios. Participamos nosotros del único sacerdocio de Cristo. El pueblo de Dios puede tener entonces acceso al Padre uniéndonos al sacrificio de Cristo Jesús. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas, lo que es el sacerdocio ministerial del sacerdocio común, ¿verdad? El sacerdocio ministerial, ¿quiénes lo tienen? Los sacerdotes, los presbíteros. Y ellos, unidos a Cristo Jesús, fomentan y celebran el sacrificio eucarístico y lo ofrecen en nombre del pueblo de Dios. Ellos sí lo pueden ejercer, el sacrificio eucarístico. Nosotros no. Ellos lo ofrecen en nombre nuestro, ¿verdad? El sacerdocio común, en cambio, nuestro sacerdocio, es que unidos nosotros al cuerpo de Cristo, ofrecemos nuestra vida a Dios. Nos unimos a su cuerpo porque formamos parte de su cuerpo y ofrecemos nuestra vida a Dios. Ese es nuestro sacerdocio común, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, escuchen. Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será su culto espiritual. Palabra de Dios. Entonces, unidos a Jesús, ofrecemos nuestra vida. Eso nos refleja nuestro sacerdocio. Y fíjense una cosa, que el sacerdocio ministerial de consagración a Dios, miren las maravillas que Dios hace con nosotros, está al servicio del sacerdocio común. Nuestros sacerdotes ministeriales están al servicio nuestro del sacerdocio común. Y los fieles, que somos nosotros, presentamos la ofrenda entonces de nuestra vida a través de ese sacerdocio ministerial. ¿Cómo estamos unidos? Miren qué hermoso, cada quien jugando su rol en esta característica importantísima de esa triple dimensión de la bandera de dos colores que tenemos. Entonces nosotros podemos sacudir la bandera ante todo el mundo, porque lo que tenemos nosotros, esta triple dimensión, no la tienen ellos. Miren qué belleza. Y falta una, la característica que somos también reyes, la característica regia o real. Esto es porque somos un pueblo que participa de la misión regia de Cristo. Él como Rey de cielos y tierra, como Rey y Señor nuestro, la instauración que nos viene a instaurar el reino de Dios aquí en el cielo, nosotros participamos como iglesia, como bautizados de esa misión de instaurar el reino de Dios en la tierra. Díganme si esa bandera del pueblo de Dios es una bandera bellísima. Sí, es bellísima, unas características bellas. Ok, entonces vamos con la otra, el idioma. ¿Cuál va a ser nuestro idioma? ¿Cuál creen que es nuestro idioma, hermanos y hermanas? ¿El idioma de qué? Del amor. Póngase de pie la que dijo del amor. Un aplauso para la hermana. El idioma del amor es el que nos caracteriza a nosotros, aunque a veces no lo manifestemos como debe ser. El idioma del amor. Dice la palabra de Dios en Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Palabra de Dios. Lamentablemente, muchas veces, aunque el idioma del pueblo de Dios es el amor,
es lo que menos manifestamos con los hermanos. Es lo que entonces somos capaces de levantar calumnias, de levantarnos y hablar del hermano o de la hermana hasta destruirlo. Y si ya tenemos un poquito de que esa hermana comienza a tener dones, o que lo llamaron a nuestra iglesia a hacer un trabajo especial, entonces ya no nos cayó tan bien. Y en el momento menos pensado comenzamos a destruirla, comenzamos a desbaratarla. O simplemente, como nos pasó a nosotros, que les quiero comentar un poquito el testimonio. Yo lo siento como mío, pero es un testimonio común de Luis y mío. Se supone que en nuestras comunidades es el testimonio del amor lo que se habla, el idioma del amor. Y resulta que nosotros comenzamos a trabajar en nuestra comunidad. Ya teníamos como 6 o 7 años de venir caminando en nuestra comunidad. Y un día de tal, yo les comenté que en el camino nos salieron las escuelas de evangelización San Andrés, porque vino nuestro obispo, el obispo auxiliar de Managua, y nos llamó a 2 miembros de las diferentes comunidades, muy similar a lo que está haciendo Monseñor Jorge ahorita. Y entonces dijo, de todas las comunidades manden 2 personas y van a recibir este retiro de la Escuela San Andrés de México, que a él se le habían recomendado. Entonces nosotros fuimos y comenzamos a trabajar en la Escuela San Andrés. Ahí nos quedamos, pero también nos quedamos en nuestra comunidad. Y resulta que después de un año que asumió otro hermano la coordinación, la dirección de la escuela, resultó que por A o por B, que no viene al caso, el hermano renunció y quedó vacío, y como alguien lo había que asumir, nosotros comenzamos casi durante un año a apoyar para que siguiera, para que el hecho de que no hubiera director no se cayera. Y después de eso vino en ese momento el obispo y nos dijo, ustedes son los directores, y nos nombró. Entonces, como teníamos esa ilusión de esos retiros tan hermosos, que nos habían hecho crecer a nosotros una barbaridad, pensamos en nuestra comunidad y les dijimos, nosotros queremos darle con el equipo, porque teníamos un equipo bastante grande, no solo nosotros 2, queremos darle, y habían otros miembros de nuestra comunidad, la Chilito y otros, que a nuestra comunidad todos los retiros de crecimiento, y comenzamos a dárselos. Pues entonces hay gente, hermanos, que en nuestras comunidades, con todo lo que es nuevo, con una nueva renovación del espíritu, lo que se siente son amenazados. Aquí vienen estos con unas nuevas tendencias y nosotros algunos se ríen. ¿Les parece familiar esto que les estoy contando? Nosotros no nos podemos salir de nuestro esquema, y nosotros solo teníamos un retiro de crecimiento y todos los años daban el mismo retiro de crecimiento. Y entonces nosotros comenzamos a dar. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una hermana de comunidad que se movió, fue a hablar con nuestro guía espiritual, se fue a Costa Rica, porque en Costa Rica estaba uno de nuestros primeros guías espirituales, una belleza, el sacerdote, y no le importó pagar el pasaje, el boleto, y se fue a Costa Rica para decirle a los sacerdotes que Luis y yo estábamos encabezando una revolución en la comunidad y que queríamos llevar a la quiebra y a la destrucción total a la comunidad. Con nuevas tendencias raras. Hacen unos dibujos raros que dicen que son Jesús y hablan de la nueva evangelización. Hermano, y le voy a decir una cosa, no solo ella fue. Y de repente vemos, porque el que conspira, lamentablemente, el que le falta el amor, no conspira solo. Y entonces ya era un grupo el que estaba unido para que nos sacaran de la comunidad de seminarios de reflexión cristiana. Entonces, a nosotros
Y nosotros sin darnos cuenta, nosotros lo que percibíamos era una cosa rara. Yo le decía a Luis, yo siento algo raro cuando yo vengo a la comunidad, ¿verdad? Porque uno siente en su corazón lo que está pasando y sin darse cuenta. Y en ese momento, por esas cosas de la vida, dimos el retiro Juan, que es formación de discipulado. Y en la formación de los discipulados hay un punto clave, que es lo que tenemos que sufrir los discípulos, Luis, lo que tenemos que sufrir los discípulos, que son la persecución de los buenos. Y entonces ahí se dio, y una de las que andaban conspirando, no la conspiradora mayor, sino una de ellas, se levantó y en público nos pidió perdón. Y el sacerdote nuestro nos llamó y nos dijo, aquí andan diciendo esto y esto y esto y esto, y nos dijo quién era. Nosotros consideramos que ustedes son una pareja que sirven a su iglesia, a su comunidad. No se preocupen, ustedes sigan adelante, para gloria de Dios. Y seguimos después de 18 años, eso fue como el 6. Pero aquí el punto no solamente es el lenguaje del amor lo que debería de prevalecer, sino que muchas veces, quiero decir, fue el proceso que yo sentí desde mi corazón. Nosotros sentíamos que pertenecíamos al verdadero pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios no es la fulana, ni el sutano, ni el perencejo. Son todos los hermanos, y que el que lleva la batuta en este pueblo se llama Cristo Jesús. Y nosotros a quien seguimos es a Cristo Jesús, no a ninguna persona humana. Entonces, hermanos, reflexionemos sobre el lenguaje del amor. Por si por ahí, porque aquí estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de la iglesia solo, de la iglesia institución o de la iglesia jerarquía, que es lo que a veces nos pasa. Autoanalicémonos nosotros mismos, si estamos cumpliendo con esa característica del idioma del amor. Y si no lo estamos cumpliendo, pues tratemos de buscar cómo enderezarnos, que por algo el Señor ha hecho que hagamos alto en el camino. Ok, continuemos. La Constitución. Vamos entonces a la Constitución. Todo pueblo tiene su Constitución, ¿verdad? La Constitución de la República estoy hablando. El pueblo, y esa Constitución explica cómo está constituido el gobierno, cuáles son las reglas que rigen a ese pueblo, y nos dice cómo fue constituido. Entonces, en nuestra Constitución del pueblo de Dios es que somos un cuerpo de Cristo unido y a la vez somos diferenciados, muy parecido al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza y todos los cristianos somos ¿qué? Los miembros, somos el resto del cuerpo. Este pueblo tiene un carácter, tiene una característica de unidad entonces. Somos unidos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, que es el principio unificador de la iglesia. Es como lo que es el alma del cuerpo, el Espíritu de Dios que nos une a Cristo Jesús, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Tenemos la unidad del Espíritu Santo y todos formamos un solo cuerpo de Cristo, como nos decía la lectura que sacaron hoy en la mañana tan bella. También entonces somos un cuerpo diferenciado. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad de funciones y carismas. El cuerpo es uno, pero con diversos miembros al servicio del pueblo de Dios. Por eso nos decía Luis que era la diversidad en la unidad, ¿verdad? Somos diversos, pero al mismo tiempo somos unidos. Esa es nuestra Constitución. Y el otro aspecto de nuestra Constitución es que somos
un pueblo de hermanos. Tenemos una fraternidad. La misma sangre de Cristo Jesús nos une y nos hace hermanos entre nosotros, porque somos hijos de un mismo Padre. Tenemos esa fraternidad de hermanos. Entonces, si tenemos un idioma del amor y al mismo tiempo somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre y tenemos esa fraternidad, qué maravilla es nuestra iglesia. Somos realmente bendecidos. Lo que tenemos que hacer es poner en práctica esas características de este pueblo. Ok, pasemos, el territorio. ¿Cuál es el territorio del pueblo de Dios? ¿Será un país específico? El mundo. Otro aplauso a la hermana por aquí. Excelente. El territorio es el mundo, porque tenemos que llevar el evangelio a toda la creación. Estamos llamados al servicio de un pueblo que es universal. Entonces, y Cristo en Hechos 1:8 nos lo dice de una manera clara: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación. Perdón, Mateo 16:15. En Hechos 1:8 nos dice que debemos ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, ir por todo el mundo a llevar al evangelio y ser testigo en todas las naciones. Entonces, nuestro territorio es el mundo. La nueva ley. ¿Cuál será la nueva ley, Luis? Ponémela. Nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley del nuevo pueblo de Dios? La buena noticia es la nueva ley. El evangelio. Esa es nuestra nueva ley. La nueva ley propuesta por Jesús nos lleva a la santidad, porque si vivimos y hacemos vida a la palabra, nos lleva a la santidad. La iglesia es llamada a la santidad, ¿por qué? Porque Dios la ha sacado de las tinieblas a la luz, a ser hijos de la luz. Hemos renunciado al pecado y a vivir y hemos sido llamados a vivir plenamente unida a Dios. Como dice el hermano, cuando hablamos, nos decía Manuel, cuando hablaban de la santidad, yo decía, ¿será que tenemos el llamado santo? Porque decía él, a mí me extrañaba cuando alguien decía, yo quiero ser santo, pero nosotros los laicos podemos ser santos. Hay santos que realmente se han canonizado y son laicos. Entonces todos nosotros estamos llamados a la santidad porque es la nueva ley, viviendo los valores del evangelio, ¿verdad? El programa de vida de nosotros, las bienaventuranzas. Ahí está resumido el programa de vida de Jesús y de nosotros, las bienaventuranzas. Y esta santidad no se va a alcanzar plenamente en esta vida, ¿verdad? Sino porque aún el justo peca, dice la palabra, 7 veces. Por eso la vamos a adquirir plenamente, ¿a dónde? Cuando estemos ¿a dónde? Cuando estemos en la vida eterna, en la Jerusalén celestial. Ok, el himno. Ya tenemos la nueva ley, el himno. El himno es el cántico nuevo. El cántico nuevo de los redimidos y de los que siguen al Cordero de Dios, a donde Él quiera que nosotros vayamos. El cristiano canta la alabanza de Dios como María, pero nosotros, al igual que ella, la hacemos con nuestra vida. Solo los hombres nuevos del Nuevo Testamento pueden cantar el cántico nuevo. En otras palabras, todos los que estamos aquí somos llamados a cantar el cántico nuevo, ¿verdad? Y ese es nuestro himno.
Ahora vamos a pasar a algo un poquito más terrenal, a nuestro himno, el gobierno. ¿Cuál es el gobierno del pueblo de Dios? Primer lugar, no nos confundamos. Quien manda, manda. Jesús es el Señor, el Rey de este pueblo. ¿Sí o no? Sí. Jesús es el Señor, es el Rey de este pueblo. El Rey de reyes y Señor de señores, como dice el hermano. Y Él pastorea la iglesia, la rige y la disciplina. Tiene esa característica, que pastorea su iglesia, es el pastor de pastores, la rige y la disciplina. El pastor entonces de pastores es Jesús. Y el Espíritu Santo es quien la guía. Entonces estamos hablando del gobierno de este pueblo, ¿verdad? Lo estamos describiendo. Sin embargo, tenemos una instancia que es vital en este gobierno, que es el Papa, que pastorea al rebaño de Jesús, nos pastorea a todos nosotros y nos confirma en la fe. Entonces, en el gobierno de este pueblo hay alguien que se llama Jesús, que pastorea a su iglesia, la rige, es el pastor de pastores, y el Espíritu Santo que la guía. Pero también está el Papa como pastor del rebaño de Jesús, que es el representante o vicario de Cristo en la tierra, ¿verdad? Y ahí podemos ver también que a continuación están los obispos que han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. Y esa iglesia también, desde el punto de vista de ese gobierno eclesial del cual estamos hablando, representa, decíamos, a Cristo en la tierra. Tiene normas definidas, que es el derecho canónico, ¿verdad?, que tiene un orden establecido. Y tenemos ahí todos los documentos de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces estamos hablando que tiene un gobierno que en primer lugar es Jesús, que es el Señor de señores, y que ese nos gobierna a todos, pero que también tenemos un gobierno eclesial representado por el Papa. Algo muy claro que todos contestaron hoy en la mañana, que cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de todos, ¿verdad? No solamente del gobierno eclesial, que muchas veces es lo que la tendencia, inmediatamente nos preguntan algo, inmediatamente nos referimos a la iglesia como jerarquía, como gobierno, y no a la iglesia de todos. A la iglesia como pueblo de Dios, exactamente. Ok, vamos a ver cuál es nuestro pasaporte. Tenemos un pasaporte o un carnet de identidad que tenemos nosotros el pueblo. Nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte, está representado por el bautismo. Exactamente. El hermano lo dijo. Otro aplauso al hermano. Póngase de pie. Fíjense bien que no es fácil decir cuál es el pasaporte, y él inmediatamente lo dijo, el bautismo, con mucha seguridad. El bautismo es nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte, ¿verdad? Entonces, el bautismo que nos convierte en hijos de Dios, en hermanos de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, en templo del Espíritu Santo y en miembros de la iglesia. Y además nos daba las otras tres características de que somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nos convierte en hijos de Dios, en hermanos de Cristo, en templos del Espíritu Santo y de miembros de nuestra iglesia. Tenemos una identidad, hermanas y hermanos, clarísima. Un pasaporte que presentarle a todo el mundo, ¿verdad? Fuimos bautizados y el bautizo nos dio estos elementos clave que nos hizo miembros de la iglesia. Muchas veces nos preguntan, y yo lo he oído, ¿qué es lo que nos hace el bautismo? Miembros de la iglesia, nos dicen nada más. Pero tenemos la otra característica que hablamos ahorita. Fechas importantes.
Fechas importantes que tiene este pueblo de Dios. Tenemos una fecha de creación como iglesia. ¿Están seguros? ¿No hay un 15 de septiembre? ¿Están seguros? Ah, bueno, me encanta. Me encanta. Tenemos 4 fechas de nacimiento ahí, de la fundación, ¿verdad? Que va brotando en varios acontecimientos. ¿Y cuáles son esos brotes de la iglesia? A ver, los brotes de la iglesia. Acabamos de verlo. Hace como hoy en la mañana lo vimos. Allá, que levanten. Uno por uno, allá levantaron la mano atrás de primerito. Levántese, diga. Levántese. Ajá. La escogencia de los apóstoles, ese es uno. ¿Cuál otro? La última cena, ¿cuál otro? La Pascua. ¿Cuál otro? Pentecostés. Ok, gracias. La venida del Espíritu Santo. Ya sabemos las fechas importantes. El escudo, ¿cuál será nuestro escudo de este pueblo de Dios? La fe. ¡Otro aplauso! ¡Qué bárbaro! Este grupo está bárbaro. Entonces, la fe. Efesios 6:16 no solo nos propone Pablo que el escudo del pueblo es la fe, sino que hasta nos da, ¿verdad?, no solamente el escudo, sino la armadura también del cristiano. Tal como don de Dios, también en Efesios 2:8, la fe aparece como un don de Dios y es nuestro escudo, que a través del prisma de la fe es que nosotros podemos ver los colores bellísimos de nuestra iglesia. Entonces tenemos el escudo de la fe. Los héroes, tenemos héroes también en nuestra iglesia y nuestro pueblo. ¿Quiénes en el Antiguo Testamento, quiénes serán héroes de nuestra iglesia? ¿Quién? No oigo. Los patriarcas, pero especialmente Abraham. Moisés, el libertador, es un héroe. ¿Cómo no va a ser Moisés? El rey David, que del rey David nace ¿quién? Ajá, y de esa estirpe ¿quién nace? Del estirpe del rey David, Jesús, del estirpe del rey David. Y en el Nuevo Testamento tenemos a alguien femenino que es el mayor de nuestros héroes. ¿Quién es? La Virgen María. Pedro como guía de nuestra iglesia. San Pablo es un héroe en el tema de la evangelización, ¿sí o no? Ok, ciudadanía. Ya vamos comentando, ciudadanía. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? El cielo. El cielo. Sus miembros nosotros somos ciudadanos del cielo, aunque todavía esté ese cielo en tierra lejana. ¿Qué nos dijo Juan Pablo II? Que nosotros ya hemos comenzado ¿a qué? A vivir el cielo aquí en la tierra. Somos ciudadanos entonces del reino y somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra ciudadanía. Ahora vamos a ver la naturaleza. La naturaleza. ¿Ustedes qué creen? Que tenemos una naturaleza ¿cómo? Una naturaleza doble, una naturaleza humana y otra divina, ¿verdad? La iglesia es la asamblea visible, la asamblea humana, pero formamos parte de una comunidad espiritual. La iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales. No deben considerarse como dos cosas distintas. Nuestra naturaleza humana y espiritual son intrínsecas una en la otra. Es una realidad compleja que está
creada por un elemento humano, pero también por un elemento divino. Por eso se le compara al misterio del Verbo encarnado, porque no lo podemos comprender. Si una cosa estamos claros, que la naturaleza divina y humana nuestra, ¿de quién nos viene? De Jesucristo, que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, que Él nos regaló, porque fuimos ese don maravilloso, esas dos naturalezas, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo único que tenemos que estar bien claro, ¿verdad? Quien no crece en el Espíritu, crece en la carne. Así es que, hermanos y hermanas, pongamos mucha atención, porque si no se nos está viendo el crecimiento espiritual en nuestra vida, porque estamos formándonos con todos los medios de formación espiritual, tengan la plena seguridad que crecemos en la carne. El que no crece en el Espíritu, crece en la carne. Así es que analicémonos, reflexionemos en qué estoy creciendo yo. Estoy creciendo en el Espíritu, y si no estoy creciendo en el Espíritu, tengamos la plena seguridad que estamos creciendo en la carne. Ahora vamos a hablar de dos características: que somos un pueblo peregrino. Somos un pueblo peregrino también. Es un pueblo en marcha que camina por el desierto hasta llegar a la tierra prometida como el pueblo de Israel. Estamos caminando por el desierto, que es este mundo, y nos acercamos a la Jerusalén celestial. Se empolva en el camino, un pueblo que se empolva, pero que necesita purificarse en ese camino, como se purificó el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Debe vencer las resistencias del pueblo y motivarse por la esperanza de llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Somos un pueblo, una iglesia peregrina. Han estado oyendo los cantos, qué bellos. Y en muchos de esos cantos aparece que somos iglesia peregrina. Iglesia peregrina rumbo a la tierra prometida. Nos decíamos cuando vimos las raíces de que Dios, aún en contra de la voluntad del pueblo, lo llevaba a la tierra prometida, porque la resistencia más grande es la resistencia del pueblo. Y la resistencia para llegar a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial de la iglesia, somos nosotros mismos. Que aunque a veces estamos dentro de nuestra iglesia, estamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Y Él, a pesar de eso, sigue con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero hacemos una resistencia bien grande, porque nos encanta regresar al pecado. Lo que pasa es que ahora los pecados son más privaditos, ¿verdad? Y más escondiditos, porque ya no son los pecados públicos que teníamos antes, pero son a veces los pecados que nos carcomen el alma, porque tenemos la tendencia a aquellos pecados que nos van carcomiendo el alma poco a poco. La envidia, la autosuficiencia, el matar a los hermanos con la boca, las murmuraciones del pueblo de Israel, ahí están, miren, todos los días. Y en las comunidades nuestras, en nuestra iglesia que está caminando, es donde más se da. Entonces, tratemos en todo sentido de decirle: Señor, ya estoy de nuevo, solo vos me podés controlar. Y darnos cuenta, porque lo peor que podemos hacer es autojustificar nuestros propios pecados. Autojustificarlo. Y solo hay un pecado que Dios no puede perdonar: el que nosotros no se lo exponemos ante Él y ante el sacerdote. El que autojustificamos y lo dejamos ahí. Ese es el único que no lo puede perdonar. Pero la verdad es que somos peregrinos hacia la tierra prometida, y hoy el Padre lo decía clarísimo: tenemos las tentaciones todos los días del mundo, y si la tuvo Jesús, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Es nuestro pan de cada día. Ahí solo la fuerza del Espíritu y el crecimiento en oración, en sacramentos, el tratar de crecer en el Espíritu, es lo que nos hace revelar
esos pecados de la carne que a veces nos parecemos a Mercurio, que porque creemos que estamos muy cerca de Dios, como Mercurio que está muy cerca del Sol. Lo que le pasa a Mercurio, que cuando da la vuelta y gira sobre la parte oscura, que no tiene el Sol de frente, es oscura, tenebrosa, congelada y fría. Y a veces nos pasa a nosotros así, que tenemos adentro congelado, frío y oscuro. Y no es cuestión de que somos unos y otros no, somos todos los que estamos aquí. Ok, pueblo peregrino, y la otra característica que somos pueblo de 12 tribus. La iglesia es el Israel de Dios. Por lo tanto, es el nuevo pueblo de Dios de las 12 tribus, formada y representada ¿por quién? Por los 12 apóstoles. El apóstol Santiago escribe a la iglesia que nosotros formamos las 12 tribus de la dispersión. Y muchas veces nos pasa eso, que en vez de formar las 12 tribus de la unión, a veces dispersamos en nuestra iglesia. Entonces tenemos que tener claro la unidad de las 12 tribus del nuevo de Israel, o los 12 apóstoles del nuevo pueblo de Dios. Y por último, la comunidad cultural. Es la última característica que la iglesia es una comunidad cultural, de culto, no cultural, de culto, cultual. Se me cruzaron los cables, disculpe. Cultual. De culto. Es una comunidad de culto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una comunidad religiosa, no estatal ni privada. Y lo que nos pasa a veces es que queremos hacer de nuestra comunidad cristiana, de nuestra comunidad religiosa, una comunidad social. Entonces resulta de que nos unimos nosotros, que somos bien amigos, y dirigimos esta comunidad, y la dirigimos como que si fuera de nuestra propiedad, un club social, ¿verdad? Y entonces todos los demás nos apoyan y hacemos como que estamos en una religiosa, pero en el fondo no lo es. No, es una comunidad religiosa que forma la asamblea de Dios, y es para alabarlo, para escuchar su palabra, para ofrecer el sacrificio y para experimentar la salvación de Dios juntos como hermanos. Porque nosotros vamos caminando en el desierto para la tierra prometida, pero vamos en caravana, no vamos solos. Y es una comunidad de culto, ¿verdad? Como exactamente. Ok, entonces aquí concluimos la iglesia como pueblo de Dios. Ahora vamos a hacer una actividad. Ustedes van a hacer una actividad, pero no la vamos a hacer por grupo esta vez, porque ya estamos un poquito retrasados. Fíjense bien cómo la vamos a hacer. Claro que sí, Manuel. A ver, vení aquí. Sigo queriendo, ¿verdad? Quiero resaltar algo, doña Mirna, en relación a la triple identidad de sacerdotes, reyes y profetas, principalmente lo relativo a la misión regia, que además de participar con Cristo en la instauración del reino en la tierra, el magisterio de la iglesia pone énfasis mucho en el servicio, que siendo rey Cristo, ¿verdad?, no viene a que sea ensalzado en la tierra, viene a servir. Él mismo lo dice, yo vine no a que me sirvan, sino a servir. Y nosotros como pueblo de Dios debemos servir, igual que Cristo. Esa es la identidad regia de nosotros como hijos de Dios. No es que somos hijos de rey, es cierto, pero somos servidores, no nos vamos a entronizar en un trono, ¿verdad?, para convertirnos en reyes. A eso quería. Excelente, Manuel, un elemento clave, porque fíjense bien, si nuestra misión es
reino de Dios a todas las naciones, ¿cómo lo vamos a llevar? Siendo, como dice él, desde arriba, en un trono. No, lo vamos a hacer a través del servicio. A través del servicio, que es fundamental y clave para ejercer esa dimensión regia que tenemos nosotros, que nos viene de Jesús. Ok, la actividad entonces. Fíjense bien, ustedes van a anotar lo que yo les diga, van a poner la palabra y van a poner 2 puntitos y dejan la línea en blanco, como que después ustedes lo van a rellenar, ¿verdad? Entonces yo solo les dicto el nombre, ustedes lo anotan, dejan 2 puntitos y siguen en la línea de abajo. Ok. Moneda, 2 puntos. Historia, 2 puntos. Riqueza, 2 puntos. Riqueza. Fiestas nacionales. Fiestas nacionales. Traje típico. Capital. Deporte nacional. Comida nacional. Canción nacional. Canción. Ok, entonces ahora lo que van a hacer ustedes es que rápidamente, por lo menos de algo que se les ocurra, de estas características de este pueblo de Dios, ustedes la van a poner. Pongan, ¿verdad? Entonces, para que vayamos rápido, no las llenen todas, las que se les ocurran. Hagan 2 de cada una. 2, llénenlas y después las vamos a compartir. Llenen 2 de todas esas, lo que a ustedes se les ocurra. Escuchen. Por ejemplo, yo puedo decir que la comida nacional es mi alimento, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Pero estamos hablando que yo me pongo como mí porque soy parte de la iglesia, que la comida del pueblo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo que se me ocurrió ahorita, pero ustedes lo que se les ocurra, vamos a ver dónde llega la creatividad. Ok, comencemos ahorita, comiencen a llenar. Seleccionen 2 como estas que vimos aquí, como las que vimos aquí. ¿Qué se les ocurre que es la canción del pueblo de Dios? El traje típico del pueblo de Dios. Todas esas cosas las tiene una nación, esas cosas que les acabo de decir. Ok, entonces comencemos. Levante la mano, vamos a compartiendo. Levante la mano. Cuando yo le dé la palabra se pone de pie y dice, por ejemplo, moneda tal, lo que ustedes hayan hecho. Pero dice el nombre, sí, también. A ver, levanten la mano. Los que ya avanzaron. Sin miedo, vamos. A ver, levanten la mano, pues. De pie, a ver, pues. Y nos dice. Ok, después usted. A ver. La moneda, talento. Es que no te oí moneda, solo te voy a decir talento. Excelente, muy bien. A ver, hermana. Choco, qué barbaridad, cuánto nos puso, gracias. El traje típico, está bien característico. A ver, por este lado.
Muy bien, excelente. A ver, otra vez, para que te oigamos. Muy bien, excelente, muy bonito. ¿Otra? A ver, ¿cuál es la vida eterna? Moneda, los dones. ¿Y la otra? Capital, vida eterna. Muy bonita. Muy bonito. Ok. Muy bien. Cuando ya hayan visto que ya lo dijeron, no lo repitan. Si ya lo dijeron, solo las cosas nuevas. A ver, aquí. A ver, ponete de pie. Riqueza, palabra de Dios. ¿Solo esa? Ok. ¿Allá? Riqueza, evangelio, fiesta nacional Pentecostés. Riqueza, hijos de reyes. Muy bien. Riqueza, la oración, miren qué belleza. Ok, muchas gracias. Esas características están bellísimas y de mucha creatividad. Para finalizar entonces, a ver, escuchemos ya. Ya pasó las características del nuevo pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Hermanita, la estamos esperando. Ok, gracias. Entonces, para finalizar, solamente decirle que Dios quiso salvar a los hombres no de forma aislada, sino criando un pueblo. Formó ese pueblo, que pueblo en hebreo quiere decir codo con codo. Y para estar codo con codo, ¿qué se requiere? Estar todos unidos, pegaditos, ni siquiera unidos para estar codo con codo. Eso significa pueblo en hebreo. Y estableció con ellos una alianza, lo educó y lo fue llevando hacia la plenitud de las promesas de Dios. Entonces Cristo y sus seguidores son la descendencia verdadera de la promesa hecha al pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. El nuevo pueblo de Dios no se le pertenece por la sangre de Abraham, sino por la sangre del Cordero de Dios, del que quita los pecados del mundo, del que dio su vida, ¿por quién? Por todos nosotros. Amén. Vamos a leer esta frase. Nosotros somos el de Dios. Con fuerza, porque es de verdad lo que estamos diciendo. Vamos. Somos el verdadero Israel de Dios. Con orgullo ahora. Nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Gloria a Dios. Acompáñame entonces con esta pequeña oracioncita. Si pueden cerrar sus ojos mejor. Y después vamos a escuchar ese canto con todo el corazón. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendito sea, Señor, porque hemos tomado en esta tarde conciencia, Padre amoroso, de lo que significa formar parte de este nuevo pueblo de Dios. Tu pueblo, Señor. Tu pueblo que sellaste no con sangre de novillo, Señor, sino con tu propia sangre. Con tu sangre que nos redimió, Señor. Con esa sangre propiciatoria que esparciste por todo el mundo para lograr nuestra salvación. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por haberme escogido como tu pueblo elegido, por estar compartiendo con mis hermanos este momento, Señor, con estas características hermosísimas de este pueblo, en el que te derramaste, en el que te salió toda la imaginación y la belleza, en el que amaste hasta la saciedad, Señor, hasta darte por Él. Gracias, Señor, porque no viví en los tiempos de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes,
en el Antiguo Testamento, Señor. Porque en ese momento vos eras una promesa, nada más, Señor Jesús. Porque vivíamos con esa promesa y con el acompañamiento de Dios, que era una belleza, pero que no comprendía el pueblo de Israel, Señor. Y hoy, Señor, estamos aquí viviendo el cumplimiento de tu promesa, estando contigo, Señor, viviendo contigo todos los días de nuestra vida. Gracias por darnos tu Espíritu Santo que nos guía. Gracias por darnos esta identidad de pueblo de Dios, por hacernos sacerdocio real, pueblo de sacerdotes, Señor, por hacernos nación consagrada para poder predicar tu palabra, Señor. Gracias por ser parte tuya, por estar unido a ti, Señor Jesús, y por también darnos la diversidad de dones para que podamos formar parte de tu cuerpo, Señor. Gracias por mis hermanos que han compartido este fin de semana. Te lo ponemos a cada uno de ellos, a los que les has hablado a su corazón. Gracias por los jóvenes que están aquí, Señor, porque ellos son nuestros relevos, pero son relevos de lujo, Señor, a los que has llamado a tu presencia santa, a los que has elegido y que hoy estás formando para que puedan ser, Señor, continuidad de esa dimensión regia, Señor, de llevar tu palabra y de llevar el Evangelio a todos los necesitados, a esa juventud que tanto necesita. Gracias, Señor, por tener a nuestra iglesia, esa jerarquía, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, que nos guían, nuestro Santo Padre, Señor, que hoy más que nunca necesita de la iluminación tuya, Señor. Este nuevo Papa que está entregando y el nuevo que nos viene, guiados por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendito y alabado sea. Amén. Escuchemos este canto, hermanos. Pongámosle mucha atención. Israel, que al desierto has salido buscando tu monte Yahvé. Eclesia soy,